¿Ok? Dios nos quiere hablar y es acerca de un tema que es bien importante y necesario. El día de hoy vamos a estar hablando desde Proverbios capítulo 6 y 7 acerca de la lujuria. La lujuria. Entonces vamos a tener un tema bastante pesado, porque es algo bien normal que el día de hoy estamos en una sociedad llena de lujuria, que está obsesionada con el sexo y sobre todo con el sexo que va en contra de la voluntad de Dios, que es el que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a estar observando este tema, pero para esto necesito la ayuda de Dios. Entonces vamos a comenzar orando, ¿va? Si pueden, acompáñenme, cierren sus ojos. Padre, gracias porque tú eres tan grande y tan bueno con nosotros y nos permites acercarnos a tu palabra y nos permites observar en ella lecciones que tenemos que aprender. Padre, ayúdanos a que todas las áreas de nuestra vida sean entregadas a ti, que nuestros cuerpos formen parte de ese sacrificio que damos para adorarte a ti, Padre, y que lo que hacemos con estos cuerpos, que no sea lo que sea que nosotros deseamos y nuestro corazón podrido en muchas ocasiones, sino que sea lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos a observar que tú tienes una buena intención para las relaciones sexuales y observar que nosotros tenemos muchas malas intenciones, Padre. Que podamos nosotros dedicarnos a vivir para ti, también en esta área de nuestra vida. Y Padre, te quiero pedir porque el día de hoy sé que hay mucha gente que está batallando con este pecado. Sé que los corazones sobre todo de nosotros los hombres, son dados a estarse enfocando en lo que pueden desear, lo que pueden recibir de placer. Padre, ayuda a que todas las personas que estén aquí, que puedan entender que este es un pecado en el que pueden caer, pero también que puede ser algo de lo que pueden ser librados el día de hoy. Padre, ayúdanos, tú sé aquel que mueve nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú realices todo esto. Amén. Ok, hermanos, el día de hoy les digo, tenemos un tema bastante pesado, ¿va? Vamos a colocarle un título y vamos a leer las escrituras, ¿va? El título para el día de hoy va a ser el siguiente, va a ser placer torcido. Placer torcido, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras que vamos a estar observando Proverbios capítulo 6, y vamos a observar unas de las enseñanzas que nos da este capítulo y el capítulo 7 también, vamos a estar concentrándonos en no solamente observar el pecado que se ve aquí, que es el adulterio, sino observar el pecado que viene detrás del adulterio, ¿sí? Que es un adulterio espiritual, que es simplemente el hecho de que tenemos placeres que deseamos profundamente, pero que están corrompidos, que no vienen de parte de Dios, ¿va? Entonces vamos a estar observando este tema. Vamos a observar los versículos, pero es capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos del capítulo 6 y luego nos pasamos al 7 y vamos a leer 2 versículos del capítulo 7. ¿Va? ¿Quién les va? Proverbios 6, versículo 32. Dice, 6:32 dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada, dice este pasaje. Entonces dice, el que cometa adulterio, cualquier persona que se está metiendo en este tipo de acciones, dice, no tiene entendimiento. ¿Ok? Ahorita lo vamos a explicar, pero esta es la parte principal que quiero que se lleven del capítulo 6. Y del capítulo 7, vamos a leer los últimos 2 versículos, si pueden acompáñenme para allá. Capítulo 7 dice, porque muchas son las víctimas, versículo 26, muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. ¿Ok? Esos son los 2 versículos que más me quiero que nos enfoquemos el día de hoy, ¿va? Entonces vamos a comenzar. Primero que nada, quiero que noten algo. El día de hoy ni siquiera tengo que introducir este tema, porque saben lo amplio que se ve esto en el mundo.
Puedes observar tú el planeta en el que vives, la cultura en la que vives, y sabes que está hipersexualizada. Sabes que lo observas tú en anuncios, sabes que lo observas tú en películas, sabes que lo observas tú en libros, sabes que está en las canciones que se escuchan el día de hoy. Y sabes claramente que hay algo muy disponible que se llama pornografía, ¿sí? Que está al alcance de solamente un clic y una búsqueda en Google. ¿Okay? Estamos en una sociedad donde simplemente no se puede escapar. Y prácticamente lo que han hecho ellos es que se lo han apropiado. Como que han dicho, esto es el tipo de placeres que tenemos nosotros en el mundo. ¿Sí? Y se hace también ridiculez de los cristianos, porque se piensa básicamente ellos no tienen acceso a este placer. ¿Sí? Y básicamente se detiene todo el placer. Entonces estamos en una sociedad que está hipersexualizada. Y es una locura, hermanos, es una locura. Cuando estaba estudiando para esto, no me había puesto a pensar en todo esto, y es bien cierto. Por ejemplo, estamos en una sociedad que es una locura porque hay niños, el día de hoy, niños que están sexualizados. Niños, estoy hablándoles de 12, 13, 14 años, que ya están buscando pornografía. ¿Sí? Hay música que tú te encuentras en un lugar público, accesible para toda la familia, y que está cantando acerca de posiciones y acerca de actos sexuales. Tú puedes estar observando los cantantes pop y la forma en la que venden es a través de su imagen. Y tú observas a los jóvenes, los adultos, y todos se preocupan por sus cuerpos, como una de las principales preocupaciones que hay en sus vidas. ¿Cómo está mi nariz? ¿Cómo están mis labios? ¿Cómo están mis pechos? Hay un buen de preocupaciones por cómo voy a lucir. ¿Sí? Ahora quiero asentar esto de la locura leyéndoles unos recuentos de un libro que encontré. ¿Okay? Este libro se lo recomiendo. Paul David Tripp, lo pueden encontrar. Y está muy sencillo el título. ¿Okay? Sexo, se llama el título. ¿Okay? Y él habla acerca de qué es lo que se encuentra en esa sociedad el día de hoy. Y dice, por ejemplo, un chico de 17 años está siendo entrenado para ver a las mujeres como un objeto cuyo valor está ligado a la belleza física y a la forma de su cuerpo. Está hablando de un chico en específico. Si somos bien honestos, esto es algo bien normal. Los hombres son entrenados para ver a las mujeres valiosas como objetos por su cuerpo. ¿Sí? Continúa él hablando y dice, por ejemplo, ¿cuántos maestros y cuántos entrenadores han terminado arrestados por tener relaciones sexuales con los alumnos? En una ocasión sucedió que una secundaria se abrió a un lado una guardería junto al edificio escolar por la cantidad de alumnas que tienen hijos. Y uno último, y la pornografía cibernética es el motor económico más poderoso de la red informática mundial. Entonces tenemos nosotros una locura, porque esto es lo normal. ¿Ok? En otro libro que estaba observando, estaba viendo los pecados sexuales y estaba viendo cuántos de esos son aceptados por la sociedad. Y esto es lo normal. ¿Ok? Todavía siguen todos los pecados que ya incluso rechaza la sociedad. Pero dentro de todo lo normal ya se está viendo esta locura increíble. ¿Sí? Entonces tú y yo no podemos simplemente pasar por alto esto, ¿no? Dios quiere que escuchemos nosotros acerca de cómo manejar esta sexualidad, ¿sí? En específico, lo que hacen estos versículos, si notan, es que quieren advertirnos de que no seamos gente que se entregue abiertamente a todos estos actos, que vamos a ponerles el título de lujuria, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ojo, la lujuria, quiero que tengamos bien definido qué es y qué no es. ¿Okay? La lujuria no es el placer sexual. ¿Okay? El placer sexual es algo que fue inventado por Dios. Ustedes pueden observar Génesis capítulo 1, capítulo 2, y en esos capítulos se observa cómo es que se crea al hombre, a la mujer, se les coloca en el jardín del Edén. Hay una gran cantidad de placeres ahí, placeres para la vista, para el tacto, para el olfato, y dentro de esos placeres se encontraba el placer sexual. ¿Sí? Se nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 25, no vayan para allá, yo se los digo, parafraseado, pero dice, el hombre y la mujer no se avergonzaban
estaban desnudos y no se avergonzaban, dice, ¿sí? Entonces ellos estaban con esta parte de la relación sexual y no había ningún tipo de mal ahí, ¿ok? La lujuria no es eso, porque Dios da placer sexual, ¿sí? En el matrimonio. La lujuria, ¿qué es lo que es? La lujuria no es el placer en sí mismo, del placer sexual, es la distorsión del placer sexual, ¿ok? Se los doy como una definición. La lujuria es el deseo de participar en actos sexuales que son contrarios a Dios, ¿ok? El deseo de participar en actos sexuales que son contrarios a Dios. ¿Va? Lo explicamos. Hay actos sexuales que no son contrarios. En el matrimonio no son contrarios, ¿sí? Un hombre y una mujer no son contrarios, ¿sí? Pero hay otros que son contrarios, ¿sí? Si él dijo el modelo va a ser el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ese es el modelo. Cualquier cosa que sale de este modelo es una desviación. Cualquier cosa que sale de este modelo es un acto sexual contrario a la ley de Dios, ¿ok? Eso incluye, por ejemplo, la masturbación. Eso incluye, por ejemplo, la pornografía. Eso incluye, por ejemplo, los amigos con derechos. Eso incluye todas estas formas que son muy aceptadas dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, esto es lo que es. Y ojo, vamos un paso más allá, porque no solamente es participar en estos actos, es desear estos actos, ¿sí? El inicio de la definición que les di es el deseo de participar en actos sexuales que son contrarios a la ley de Dios, ¿ok? ¿De dónde saco esa palabra deseo? Porque, ojo, aquí el pasaje que vamos a observar, Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 7, y de hecho comienza desde el 4, hablan acerca del adulterio físico, ¿ok? Pero no es el único tipo de adulterio que hay. Hay un adulterio que es mental, hay un adulterio que es en el corazón, ¿sí? Y desde ese adulterio que es el deseo, desde ahí ya estamos cayendo. Si pueden, acompáñenme ahí, sí, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 28. Y podemos darlo a notar. Está hablando Jesucristo a sus discípulos y da esta enseñanza tan conocida. Chequen, Mateo 5, versículo 28. ¿Ok? Mateo 5, versículo 28 dice: pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Ok? Entonces está diciendo, hay un tipo de adulterio que no es físico, es un adulterio de corazón. Es algo que sucede aquí en el interior, ¿sí? Es algo que sucede en tus pensamientos, sucede en tus deseos, y es cuando tú vas y miras a una mujer con deseo. En el caso de las mujeres, miras a un hombre con deseo. Simplemente miras a alguien más con deseo, ¿sí? Esta parte de codiciarla está haciendo referencia a eso, de desearla, ¿no? Desear, este caso, estar con esa persona, ¿sí? La imaginación, sucede exactamente lo mismo. Es una mujer, un hombre que no existe necesariamente, pero está sucediendo ese mismo deseo, ¿sí? Entonces, desde que ya está dentro de la mente de uno, ya se está haciendo una distorsión y un adulterio está siendo cometido, ¿ok? Entonces, este es un problema bien común y tenemos que ir en contra de él, ¿ok? Tenemos que ir bien en contra de él, y en serio me gustaría que lo agarraran profundamente, porque este es un pecado que en muchas ocasiones es aceptado incluso por gente que está dentro de la iglesia. Y estoy muy seguro el día de hoy que está siendo aceptado por gente en sus corazones, aquí mismo, ¿sí? Como algo normal. Pero quiero que noten por qué es tan malo, ¿ok? ¿Por qué es tan malo? Y para que noten por qué es tan malo, vamos a hacer muchas cosas. Vamos a estar observando varias ideas, pero la primera que quiero que notemos es esta. Porque
te olvidas de Dios. ¿Sí? Si tú o yo estamos en este tipo de deseos, empezamos a olvidarnos de Dios. ¿Ok? Y no les digo que se olviden de Dios de forma completa, pero aunque sea en ese momento, no está Dios ahí. ¿Sí? Una frase de un teólogo, un pastor que ya lleva varios siglos muerto, se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Él decía: la estrategia de Satanás, no es para que se lo explique antes de que lea la cita, la estrategia de Satanás para poder hacer caer a las personas lejos de Dios, en el caso de los actos sexuales, no es decirles: con tus actos ve y odia a Dios. Es decirles: deja de centrarte en Dios, deja de pensar en Él, ¿sí? Piensa en algo más y que algo más te produzca placer. Es la estrategia de Satanás. ¿Ok? Dice aquí: en ese momento, Dios, en el momento en el que está haciendo el acto sexual, pierde toda realidad. Dice, cuando tú estás haciendo eso, Dios pierde toda realidad. Satanás no nos llena en ese momento con odio hacia Dios, sino con olvido de Dios. ¿Estás en esa situación? Observando pornografía, en masturbación, concentrándote en la amiga, amigo que puedes acercarte y tocar de más. ¿O estás pensando en tu mente mientras observas a la gente pasar? Y en ese momento no está Dios en tu mente. ¿Sí? Es lo último que pasa. Y si pasa, ha perdido toda realidad, porque no se siente el peso de su presencia. No se siente que en verdad Él se encuentra ahí. ¿Sí? Entonces, por eso es tan malo. Satanás va y entonces agarra esto y utiliza la relación sexual que Dios creó y la distorsiona como parte de sus planes, como parte de sus maquinaciones, como parte de su forma de hacer caer a los hombres. ¿Sí? Entonces, por eso es tan malo. ¿Va? Otra razón por la que es tan malo. Perdón, es que luego no logro hablar de todo. Otra razón por la que es tan malo. Primera, te olvidas de Dios. Segunda, va en contra de Dios. Va en contra de Dios. En ese momento está pasando algo horrible, te estás olvidando de Dios, pero aún así Dios te está observando. Dios me está observando. ¿Sí? Dios sabe qué es lo que he cometido y sabe que lo que he realizado ha sido hecho en contra de Él. ¿Sí? Y es bien importante acentuar esto. Dios está ahí. Y Dios no está ahí de forma pasiva. Está ahí siendo atacado por ti y por mí. Alguien podría preguntarse: ¿por qué a Dios le importa lo que sea que yo hago con mi cuerpo? Bien sencillo, hermanos. Porque Dios lo creó. Dios lo creó. Te creó a ti, me creó a mí y nos creó con un propósito en específico. Y si tú y yo vamos en contra del propósito que Dios nos dio, no estamos yendo en contra solo del propósito, estamos yendo en contra de quien lo dio. ¿Sí? Tú y yo vamos y nos alejamos de Dios en ese momento. ¿Sí? Entonces, quiero que noten, por eso es que dice el pasaje, Proverbios capítulo 6, versículo 32. No, quiero que noten esto. Dice, Proverbios 6, 32, el que comete adulterio no tiene entendimiento. ¿Sí? ¿Notan que dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante saber que vamos en contra de Dios en ese momento? Porque nos hace darnos cuenta que cuando tú y yo cometemos esos actos, estamos yendo en contra de Dios de una forma ilógica, una forma estúpida. Esta palabra no tiene entendimiento, es una forma muy amable de decir: esta persona que comete adulterio o adulterio espiritual es un estúpido. ¿Sí? Se puede elevar incluso más, pero simplemente podemos decir nosotros esto, ¿no? O sea, está reflejándose en ese momento que no piensa apropiadamente esta persona. ¿Va? Entonces tú y yo cuando lo cometemos no pensamos apropiadamente. Igual debería hacer una pausa ahí, más para dar a notar algo. Hermanos, yo no estoy hablando aquí en este momento en lo absoluto como una persona superior a ustedes.
en esta área, ¿ok? Estoy hablándoles ahorita a ustedes como una persona que ha caído profundamente en esta área, ¿ok? Entonces, cuando estoy diciendo estas palabras, me las estoy diciendo primero que nada a mí, ¿ok? Quiero que sepan eso, porque no quiero que piensen, es una palabra de juicio, ¿ok? De hecho, es una palabra que mientras que sí juzga nuestras acciones, es una palabra de ayuda. Si Dios nos dejara seguir en nuestro camino, hermanos, estaría haciendo lo peor que puede realizar. Porque tú y yo, al no observar ese juicio el día de hoy, tendríamos que observarlo nosotros en el futuro, ¿ok? Tenemos que observarlo mucho, mucho después, de una forma mucho, mucho mayor que una persona hablándoles ahorita con un micrófono. Lo estaríamos observando con Dios delante de nosotros y un destino cercano que es el lago de fuego, ¿ok? Entonces esto no estoy hablando en lo absoluto como alguien que no lo ha experimentado, estoy hablándoles como alguien que necesita escuchar esto, ¿sí? Y yo sé que por eso también necesitan ustedes escuchar esto, ¿ok? Entonces nada más para tener claro esa parte. Va, entonces, es malo, ¿por qué? Porque va en contra de Dios mismo, va en contra de Dios mismo. Primero que nada, ¿por qué? Porque Dios estableció el matrimonio. Entonces Dios dijo, va a ser de esta forma, ¿ok? Entonces tú y yo, al salirnos de ese propósito, vamos en contra de Dios. Entonces por eso repetidamente dentro de la palabra, o sea, a nosotros que aparece esta idea de que está mal, ¿sí? Primero un pasaje, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2, ¿se puede decir que sea allá? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Está hablando en juicio hacia unas personas que no están cerca de Dios, ¿no? Y les dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Entonces ahí describe varios pecados, ¿ok? Está describiendo la avaricia, está describiendo el adulterio, está englobando más pecados. Ahorita nos enfocamos solamente en la parte del adulterio espiritual, ¿no? Pero noten cómo termina aquí. Estas personas, cuando tienen ojos llenos de adulterio, dice, son hijos de maldición, ¿ok? Esa parte de maldición está hablando acerca de la maldición futura. Si continúan así, no les espera nada más que maldición, dice aquí, ¿sí? Entonces yo tenemos que darnos cuenta de esto, ¿no? No podemos simplemente decir es un acto más y ya. Cuando cometemos un pecado, nosotros usualmente tendemos a hacerlo más pequeño, tendemos a no verlo como lo que es, ¿saben? Si alguien más comete un pecado en contra de nosotros, se nos es bien sencillo observarlo mal y decirle a la persona que está mal. Pero cuando tú lo haces, no nos es tan sencillo. Y tenemos que quitar eso de nosotros. Tenemos que decir, en verdad, esto que estoy haciendo es repulsivo, es malo, ¿sí? Es algo desagradable, es algo para lo que no fui creado. Y tenemos que poder decir eso nosotros, ¿ok? Entonces, hay que decir eso, conscientes, primero que nada, que Dios no lo ve bien, ¿ok? Aquí no importa lo que dice la cultura. ¿En qué importa lo que dice Dios? ¿Okay? Y Dios no lo ve bien. Entonces, ¿por qué es tan malo? Primero que nada, porque va en contra de Dios. Segundo, es malo porque destruye a uno mismo. Destruye a uno mismo. Chequen qué dice el versículo 32. Proverbios 6:32. Dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace, y aquí está la parte importante para nuestro punto, destruye su alma, dice el versículo. Que dice el siguiente, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Entonces está diciendo, si tú vas y estás dentro de estos actos de lujuria y te entregas a masturbarte, te entregas a la pornografía, te entregas a tu imaginación, eso no se queda sin consecuencias.
sino que va y se regresa a ti como destrucción. Una persona cuando realiza esto no piensa en lo absoluto que está yendo a destrucción, hermanos. Si tú vas y observas a una persona en la calle y te la quedas viendo y te la empiezas a imaginar, dices, esto no hiere a nadie, ¿no? ¿Qué crees? Aquí este pasaje dice, te hiere a ti mismo. Esto no tiene consecuencias. Aquí dice, sí tiene consecuencias. Te destruye, dice el pasaje. ¿Okay? Unas formas en las que nos destruye, por ejemplo. Vamos a quedarnos en pornografía, ¿va? Yo creo que ese va a ser el más constante como pecado que se observa en cualquier grupo de jóvenes. Y ese, ¿qué genera? ¿Cómo destruye el alma? Ok, les doy eso en una palabra. Genera adicción. Genera adicción. Una persona que está constantemente, o que comienza a ver pornografía, comienza a verla constantemente. Una persona que se masturba, lo hace constantemente. Se le comienza a volver un hábito. Y entonces pasa de ser una adicción a ser algo que nosotros podemos llamar como esclavitud. Esclavitud. En la antigüedad había dos tipos de esclavos, hermanos. Cuando estamos hablando nosotros de Israel, en Israel había dos tipos de esclavos, ¿ok? Había gente que era hecha esclava y había gente que permanecía como esclava, ¿ok? Esos eran los dos tipos de esclavos que había. ¿Quiénes eran los que eran hechos esclavos? Eran aquellos que por necesidad tenían que estarse prácticamente vendiendo a ser esclavos y permanecer ahí, ¿sí? Porque ya no podían hacer nada más, ¿sí? Entonces entregaban ellos a la esclavitud, ¿ok? Y había otras personas que después de esto, de que ya se habían entregado, había un límite de los años que podían ser esclavos. Y una vez que pasaban esos años, tenía una opción el esclavo, ¿ok? Tenía la opción de irse, ser libre, vivir con lo que tenía o permanecer en la casa de su amo. Y ahora sería un esclavo, pero ya no sería un esclavo por venta, sería un esclavo voluntario, ¿ok? Entonces eran los dos tipos de esclavos. Aquí estamos observando algo que parece estar así. Cuando una persona se hacía de estos esclavos voluntarios, lo hacía ¿por qué? Porque amaba a su amo, porque disfrutaba lo que le daba, porque agradecía lo que tenía de parte de su amo, ¿no? Y una persona que está en pornografía, que está en masturbación, se siente como que está así. Se siente como que él se está sometiendo voluntariamente. Lo está haciendo porque recibe algo que le gusta. Lo está haciendo porque disfruta realizarlo, ¿sí? Y no se da cuenta que en verdad no es un esclavo voluntario. Es una persona que ya no tiene escapatoria, que es un esclavo de verdad. Y solamente hace falta que intente dejar esa acción para que se note esa esclavitud. Ya no puede, simplemente no puede, porque ha generado una adicción. Y entonces está atrapado a eso y no puede vivir sin esto, ¿sí? Hermanos, en la primera parte, cómo destruye tu alma, es que genera esta adicción. Te hace un esclavo. Y yo estoy seguro que ha pasado ya con varios que simplemente saben que lo quieren dejar, pero no se puede. Parece que no se puede, ¿no? Parece que no hay escapatoria. Estás yendo por la calle, ves a una persona y no puedes dejar de imaginar. Podrías hacer cualquier cosa, piensa uno, y aún así no podría eliminar esta adicción, ¿ok? Porque solamente quiere quedarse ahí, su carne, ¿ok? Entonces la primera forma en la que te puede destruir el alma. Ahora, si somos bien honestos, esta no es la más importante. ¿Por qué? Porque arriba de esto, cuando te destruye el alma, también lo hace porque te destruye tu relación con Dios. Esa es probablemente la más importante. Una persona que está aquí, no solo le genera adicción, no solo le genera culpa, porque si somos bien honestos, una vez que uno ve pornografía, se masturba, viene culpa después de eso. No solamente genera eso, sino que va y rompe con su relación con Dios. Uno podría haber estado en la mejor época de su vida con Dios, estarlo disfrutando por completo, pero cuando realiza esa acción, cae en picada y se estrella contra el suelo.
y siente qué tan lejos se encuentra de Dios. Ya no escucha su voz cuando estás leyendo la palabra, ya no siente su amor como lo sentía anteriormente, ¿sí? Porque esto destruye tu alma. Cuando lo realizas, te separa de Dios, ¿ok? Entonces, este pecado lo que hace es que disminuye nuestra forma de ver a Dios, como todos los pecados lo realizan, de hecho. Todos los pecados van y destruyen tu alma porque te dejan más oscuro tu visión de Dios, ¿ok? Entonces, la segunda, la forma en la que destruye tu alma. ¿Tú quieres una relación con Dios? Quiero pensar que sí. ¿Quieres una relación con Dios que esté viva, que esté alegre, llena de gozo y amor? Perfecto. Esto va a ser un enemigo que va a ir en contra de ella. Entonces hay que aprender a ir en contra de esto, ¿ok? No queremos nosotros ir en contra de nuestra relación con Dios, ¿va? Entonces, destruye a uno porque destruye su alma. Ahora, si notan, los versículos no solamente nos decían que destruía su alma, también decían que realizaba heridas. Y ahí no está hablando de heridas del corazón, ¿ok? Como las que tú y yo pensamos, ¿no? Siempre que a alguien se le rompe el corazón, no, eso no es lo que está hablando, ¿ok? Aquí esta palabra de heridas está haciendo referencia a heridas físicas, ¿ok? Heridas físicas. ¿Cómo es que los actos sexuales que salen de la lujuria pueden hacernos tener heridas físicas? Que muy sencillo, hermanos. Si tú vas y te entregas a los actos sexuales, a la pornografía, a la masturbación, te hipersexualizas y empiezas a tener relaciones antes de tiempo con varias personas, ¿qué creen que sale? Hay enfermedades de transmisión sexual. Si tú vas y continúas realizando esto y vas y caes en tener una infidelidad con alguien, ¿qué crees que sale? Que la persona con la que tuviste la infidelidad tiene un marido y ese marido puede ir con sus amigos y golpearte, ¿ok? Si tú vas y observas la cantidad de heridas que pueden surgir, son más de las que pensamos nosotros, ¿ok? En alguna ocasión había investigado para otra predicación de otro lugar esta parte de la cantidad de enfermedades sexuales que hay. Ahorita no me acuerdo el número, hermanos, pero les prometo que me espanté grandemente cuando vi ese número, porque no pensé que fueran tantas. Entonces estamos hablando de decenas de enfermedades sexuales, ¿ok? Y puede surgir eso. Y puede surgir, hermanos, la primera vez que uno lo hace, como puede surgir después de muchas veces. No vale la pena intentarlo, ¿sí? Mejor con una sola pareja para toda la vida, ¿va? Segundo, dice, hay heridas, ¿no? Te destruye a ti porque destruye tu alma, te destruye a ti porque te causa heridas. Y esa no es la única palabra que se ocupa aquí. Una tercera, ¿ok? Dice, destruye su alma, heridas y vergüenza hallará. Y tenemos una tercera, vergüenza, ¿ok? ¿Por qué? Si uno está en esta constante actividad sexual, puede encontrar muchas formas de vergüenza. Un ejemplo, si uno es descubierto por sus padres, ¿cómo lo van a ver sus padres? Si uno es descubierto por sus amigos, ¿cómo lo van a ver sus amigos? ¿Sí? Si esta actividad está yendo todavía más allá y uno es descubierto por la gente, ¿cómo lo va a ver la gente? ¿Sí? En una ocasión pasó de un pastor muy conocido. Ahorita no les va a sonar el nombre a prácticamente ninguno. Se llamaba Jimmy Swaggart. No puedo pronunciar bien su apellido, entonces no confíen en mi pronunciación, pero es algo así como Jimmy Swaggart, ¿ok? Este pastor era de los pastores más conocidos en todo el mundo, ¿ok? Así como en su tiempo Billy Graham tenía estadios repletos, así también él. Y él no solamente tenía los estadios, sino que tenía también redes de televisión y se transmitía por todo el mundo, ¿ok? Y el día de hoy, prácticamente desconocido. ¿Por qué? Porque en una ocasión lo encontraron, un fotógrafo paparazzi lo encontró entrando a un hotel con una prostituta. ¿Y qué hizo con él?
le destruyó su vida. Rompió su matrimonio. Gracias a Dios se restauraron, pero en un inicio rompió su matrimonio. Rompió su reputación delante de todas las personas. Hizo que cayera la reputación de Jesucristo por lo que estaba haciendo él, ¿sí? Y se rompió por completo también todos los contratos, todo lo que tenía él que ver con la televisión y la confianza de su iglesia. ¿Okay? Entonces, este tipo de acciones destruyen, porque hay vergüenza. En este pasaje se nos dice Proverbios capítulo 5, versículo 14, dice, ¿ya lo tienen? Dice, he estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Entonces dice, delante de la gente, mis actos, ruina, ¿sí? Ruina. No hay una mejor forma de definirlo. Una persona llena de vergüenza. Y tú vas y checas a las personas que han pasado por esto y sienten en verdad esta vergüenza. Sienten en verdad como que ellos han caído completamente de la gracia de todas las personas. ¿Ok? Entonces esta es una tercera forma de herida. ¿Ok? Entonces uno se destruye a sí mismo. Entonces, vamos a regresar a la idea. ¿Por qué es tan malo el adulterio? Te separa de Dios, va en contra de Él, te destruye. ¿Sí? Si tú vas y te entregas a todas estas acciones, te destruye. ¿Ok? Uno último. Te separa de Dios, vas en contra de Él, te destruye. Y uno último, nos quita el gozo verdadero. Nos quita el gozo verdadero. ¿Ok? Entonces aquí les va. Otra vez, uno piensa que cuando lo realiza está encontrándose con un gozo, está disfrutándolo. Una persona que lo realiza piensa, lo voy a hacer porque me encanta, me hace sentirme bien. ¿Sí? Y lo que está sucediendo mientras está realizando eso es que mientras más lo realiza, más pierde oportunidad de experimentar un gozo verdadero. Mientras más lo busca, más lejos se queda el gozo verdadero. ¿Sí? Les doy unos cuantos ejemplos en esto. Una persona que está de forma constante en pornografía llega al matrimonio y entonces en el matrimonio ya está tan desensibilizado que la forma en la que puede realizar la relación sexual ya no funciona para él. ¿Sí? Ya no puede tener el placer que debería tener porque ha sido desensibilizado por la pornografía. ¿Sí? El placer verdadero, ¿cuál era? En la parte del matrimonio, era tú ten a tu mujer. Decía en Proverbios capítulo 5, disfruta de la mujer de tu juventud, que ella te sacie para siempre. Entonces estabas diciendo, aquí está todo el gozo que necesitabas. Solo tenías que esperar. ¿Sí? Y si tú vas y no esperas, ¿qué crees? Se rompe este gozo y ya no lo disfrutas. ¿Sí? En el matrimonio se llega, para experimentar el gozo completo, se tiene que llegar bien. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poco de qué podemos esperar de un matrimonio si ya hemos caído en esto. Por ahorita les digo, hay restauración, pero es mucho más sencillo, hermanos, guardarse para experimentar esto de forma completa que caer y luego buscar la restauración para experimentar este gozo de forma completa. Es mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces nada más para que tengamos esa idea. Te pierdes de gozo. ¿Por qué? No solamente porque va y disminuye lo que puedes experimentar en el matrimonio. Te pierdes de gozo porque, ya les había dicho ahorita, destruyes tu relación con Dios. Y entonces este gozo que experimentabas con Dios deja de estar con su fuerza verdadera. Y tú lo que podías experimentar con Dios era en verdad disfrute verdadero. Decía Salmos 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre.
Pero si tú te estás entregando a otros gozos, se rompe el poder experimentar de esta plenitud de gozo. Y no lo vas a poder experimentar, aunque sea no inmediatamente, ¿sí? Se va a necesitar otra vez restauración para poder llegar a esto. Ok, hermanos, entonces, resumen hasta ahorita, ¿va? El adulterio puede estar haciendo referencia a adulterio espiritual, ¿sí? Cualquier tipo de deseo de lujuria no vale la pena, ¿ok? Y quiero tú y yo que nos demos cuenta de eso, no vale la pena, ¿ok? Yo sé que muchos ya se dieron cuenta de esto y muchos están diciendo más bien, ok, ya sé que no vale la pena, pero ¿cómo voy a salir yo de esto? ¿Qué tal que ya estoy adentro, pero ¿cómo voy a salir yo de esto? Ok, y les voy a dar una listita de cosas que hay que hacer, ok, cosas que hay que hacer para salir de este pecado. Primero que nada, llámalo lo que es. Llámalo lo que es. ¿Qué es? Pecado. ¿Sí? Llámalo lo que es. Es pecado. ¿Ok? Y date cuenta de qué tan malo es. Tú y yo nos tenemos que dar cuenta de qué tan malo es. ¿Sí? Mateo 5, versículo 29. Yo se los leo. Mateo 5, versículo 29. Si tu ojo derecho te hace pecar, ¿qué dice? Arráncalo y tíralo. ¿Sí? Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Ok? Este pasaje, este versículo, sirve muy bien para observar qué es pecado. ¿Ok? Y lo hacen muchos niveles. Primero que nada, noten, si uno va y lo comete y se entrega a esos actos sexuales, ¿dónde va a terminar? Su cuerpo. Arrojado en el infierno. ¿Ok? Si eso no te dice que es pecado, no sé qué lo va a hacer. Si terminas arrojado en el infierno. ¿Ok? Eso nos dice qué tan grave es. Ahora, eso no es lo único que nos dice qué tan grave es en ese versículo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice que es tan grave también? El hecho de que diga, haz todo lo que puedas para salir de él. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, de pecar, arráncalo y tíralo, dice. Aquí el Señor Jesucristo no está diciendo, ve y quítate tus ojos, ¿ok? Porque aún si te quitas tus ojos vas a tener tu mente para seguir imaginando cosas, ¿ok? Aquí lo que está diciendo básicamente es, noten al punto que tienes que estar dispuesto a llegar para abandonarlo. Eso nos dice qué tan malo es, ¿sí? El punto en el que tienes que estar dispuesto a llegar para abandonarlo, nos dice, es extremadamente malo, ¿sí? Entonces, la primera idea es, llámalo lo que es pecado. Cada uno tiene que darse cuenta que es un pecado, ¿sí? Y decirle, estoy en pecado, ¿ok? Segundo, haz todo lo necesario para salir. Haz todo lo necesario para salir, ¿ok? Y decía, si tu ojo te fuera ocasión de pecar, arráncatelo, ¿ok? ¿Qué te es ocasión de pecar a ti? ¿Tu teléfono te es ocasión de pecar? ¿Tus horas de estar despierto son ocasión de pecar? ¿Esa relación con una amiga te es ocasión de pecar? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a arrancarlo. Y deberías estar dispuesto a hacer absolutamente todo lo que puedas para arrancarlo. Y hay unas medidas, hermanos, que van a ser bien, bien drásticas para todos en el mundo, que la neta no deberían de serlo, ¿ok? Pero que se pueden estar tomando muy fácilmente. Les doy un ejemplo. Si tu teléfono y las horas de la noche te son ocasión de pecar, no te metas a tu cuarto con tu teléfono en la noche. Déjalo afuera. A esas horas ya ni siquiera hay que estar respondiendo mensajes, ya hay que dormir. Entonces puedes dejarlo afuera, sin ningún problema, ¿sí? Y les digo, eso suena drástico para muchas personas en el mundo, porque estamos acostumbrados a tenerlo en la mano siempre a nuestro alcance, ¿no? Pero ese es un paso bien sencillo que puede salvarte de muchas caídas, ¿sí? Entonces haz todo lo necesario. Si tienes que abandonar ver unas series, abandónalas. Son series de televisión, no es necesario, ¿sí?
Si tienes amigos o amigas que están hipersexualizados y te influyen en esto, abandónalos, ¿sí? La influencia que están dando no es una influencia buena. Hay mejores amigos que se pueden tener, ¿sí? Entonces, haz todo lo necesario. Job 31, versículo 1. Está hablando Job y dice que él, la forma en la que llegó a ser este hombre que es descrito de parte de Dios, con un hombre justo y recto, dice, fue haciendo esto. Job 31, versículo 1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Hice un pacto, dije, voy a hacer lo que se tiene que hacer y voy a hacer lo que se requiera. Haz un pacto tú con Dios y dile, voy a comprometerme y hacer lo que se requiera, ¿ok? Ojo, si daña tanto tu relación con Dios, quiero pensar, estás dispuesto a hacer lo que sea, ¿sí? Para recuperarla. Bueno, entonces la segunda. Tercero, no lo hagas solo, no lo hagas solo, ¿ok? Llámalo lo que es, llámalo pecado. Haz todo lo necesario y luego no lo hagas solo. Esta batalla, como la mayor parte de las batallas en la vida cristiana, no están hechas para pelearlas solos, ¿sí? Necesitamos nosotros de amigos, de gente que siga a Dios, que nos aliente en esto. Si pueden en este pasaje, sí vayan. 2 Timoteo 2, 22. 2 Timoteo 2, versículo 22. ¿Qué dice? Dice, 2 Timoteo 2, 22. Dice, huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y dice, huye de las pasiones, huye de todos estos malos deseos, huye, pero no dice hazlo solo, dice huye con los que invocan al Señor, ¿sí? No lo hagas solo, acepta que tienes gente que te pueda ayudar. Todavía no hemos llegado allá, pero en Proverbios 18:1 dice que las personas que están solos realizan sus propios deseos. Si tú permaneces solo, al final vas a estar cayendo en tus propios deseos. Pero tú tienes una persona a quien rendirle cuentas, un amigo, un pastor, una persona que esté contigo en esos tiempos de dificultad, vas a tener una mano que te ayude y no vas a realizar tus propios deseos. Te vas a entregar a los de Dios, pero no lo hagas solo, ¿sí? Consíguete a alguien con el que puedas rendir cuentas y sea honesto con esa persona. Agárrate a Andrés, búscame a mí, busca a una persona madura y dile cuando has caído para que te pueda reconvenir, para que te pueda también llamar algo mejor. No lo va a hacer, ojo, con juicio, porque otra vez, como les he dicho, sabemos qué es esto, ¿sí? Sabemos que es un pecado común, ¿ok? Lo va a hacer más bien diciéndote, dándote una mano de ayuda más bien, ¿sí? Entonces, tercero, no lo hagas solo. Cuarto, depende de Dios. Depende de Dios, ¿ok? Entonces, parte de no hacerlo solo, hermanos, es que necesitamos de una ayuda bien grandota. La de nuestros hermanos y la de Dios, ¿ok? Necesitamos de ayuda de Dios. Tú y yo no podemos abandonar esto solos. En la palabra se nos dice que toda esta lujuria viene de nuestro mismo ser, ¿sí? Si viene dentro de nosotros, ¿cómo vamos a escapar de ello? No podemos solos, necesitamos de Dios, ese Dios que puede transformar nuestro interior. Ese Dios que nos dio a nosotros un espíritu, que trajo a la vida a Jesucristo, también nos puede traer vida aquí dentro en nuestros corazones, ¿sí? Pero tú y yo tenemos que acercarnos a Él. Jesucristo le dice a Pablo, depende de mi gracia, te basta mi gracia, ¿sí? Y así tú y yo tenemos que escuchar también. Dios nos dice, te basta con mi gracia, pero depende de mí, ¿sí? Entonces hay que acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios?
Nos acercamos a Dios en oración. Nos acercamos a Dios en la palabra. Nos acercamos a Dios conscientes de que Él siempre estará con nosotros. Y esa es la mejor noticia, hermanos. En todo esto es la mejor noticia, porque esto es, tú y yo no tenemos que pelear esta batalla solos. Aún si hemos caído en esto, ¿qué dice la palabra? Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si nada nos separará de Él, no estamos solos en esta batalla, ¿sí? Nomás tenemos que depender de ese amor. Aquel que dio a su Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Dice la palabra. Entonces tú y yo, si hemos recibido al Hijo, tenemos también con Él todo lo necesario para nuestra vida en Dios, ¿sí? Entonces, depende de Dios. Quinto, sábete perdonado. Sábete perdonado. Hermanos, este mensaje es específicamente para cristianos, ¿ok? Si tú no eres cristiano, el primer paso para ir en contra de los pecados es hacerte uno, porque no se puede luchar en contra de pecados que no han sido perdonados, ¿sí? Para luchar en contra de los pecados tienen que ser primero perdonados, ¿ok? Entonces tú y yo tenemos que sabernos eso. Jesucristo ya murió en la cruz y ya se pagó por todo lo que tú hiciste y todo lo que vas a hacer. Y eso nos tiene que dar una esperanza enorme. Lo que sucede mucho con este tipo de temas es que pueden caer en una culpa, en que tú y yo nos entreguemos y nos digamos, estoy todo mal, soy débil, no tengo nada de oportunidad, y ahí nos quedemos. Ok, la palabra que contrarresta eso es habernos perdonados de parte de Dios, ¿sí? Tú y yo ya tenemos la victoria en Jesucristo y va a haber un punto en el cual ya no vamos a tener ninguno de estos pecados, y eso es seguro, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? El día de hoy tenemos que saberlo y con eso batallar en nuestra vida diaria, ¿va? Entonces, sábete perdonado. Y uno último, busca un gozo mayor. Busca un gozo mayor, ¿ok? Luchar en contra de la lujuria no se trata solo de decir que no, se trata de decir que sí a algo mucho mejor. Se trata de que tú y yo tengamos un placer mejor. La forma en la que funcionan todos estos pecados, hermanos, es como si Satanás y tu carne y el mundo dijeran, te prometo que vas a disfrutar. Entonces te dan promesas de cosas que vas a disfrutar. Okay, ¿cómo combates esas promesas? Las combates con promesas mayores, promesas de mayor gozo que vienen de parte de Dios para poder luchar en contra de todo esto, ¿sí? Entonces, quiero que observemos nosotros eso. Busca un mayor gozo. Sábete que si te guardas, vas a tener un mayor gozo en el matrimonio. Sábete que vas a disfrutar más tu relación con Dios y busca ese gozo más profundo, ¿va? Ahora, hermanos, yo creo que sí voy a dejar la parte de cómo sabemos, que más bien, qué tanto podemos ser restaurados de estos pecados para el rato. Se los voy a dejar para el rato. Pero si alguien está en esos pecados, hermanos, sépanse que sí hay restauración, ¿ok? Sépanse que sí hay restauración. Pero todo comienza con un paso preliminar, ¿ok? Y ya con eso terminamos. Un paso preliminar, antes que todo lo que dije ahorita. Tenemos que aceptar nosotros y ser bien realistas. Aceptar nosotros y ser bien realistas que este pecado es muy probablemente un pecado que estamos cometiendo, ¿ok? Es el paso preliminar y nada más con eso quiero terminar, ¿ok? Porque básicamente es que ya vimos cómo salir y quizás puede ser, algunos no fueron movidos en lo absoluto, ¿ok? Puede haber varias razones para eso, pero vamos a dejar una. Puede ser que suceda porque ni siquiera aceptamos que estamos en ello. Puede ser porque nos creemos más fuertes nosotros que esto. Y entonces, a pesar de que puedes llegar a observar pornografía en algún momento, dices, es algo que yo controlo. O a pesar de que llegas a tener los pensamientos, los ignoras como algo normal, ¿sí? Es un paso preliminar. Sábete
que puede ser en lo que tú estás. Y hay que aceptar eso y acercarnos a Dios y decirle: Dios, revélame si yo estoy en estos pecados. Y no te creas más fuerte de lo que eres. ¿Ok? Les leo un último versículo y oramos. Está en Nehemías capítulo 13, versículo 26. Nehemías capítulo 13, versículo 26. Y dice de la siguiente forma. Dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? ¿Sí? Vamos a leerlo otra vez, ¿va? Dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Ok? Se os acentúa. Dice: este era el hombre más grande que había en la tierra en ese momento. Era el rey del pueblo de Dios. Era un hombre que tenía su palabra. Era un hombre que es considerado el más sabio antes de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, este era el hombre más grande que había. ¿Ok? Tú y yo, ¿te consideras alguna de estas? ¿El más sabio del mundo? ¿O el más poderoso? ¿O que estás liderando a la ciudad de Israel? Creo que no. ¿Ok? Y dice: aún él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Aún él cayó en esto. ¿Sí? ¿No pecó por esto Salomón? Y si pecó por esto Salomón, ¿estamos tú y yo a salvos? ¿O es muy probable que más bien estemos también de alguna u otra forma teniendo este pecado en nuestras vidas? Bueno, vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú no nos abandonas. No nos dejas a que nos entreguemos a nuestros deseos y que los pensemos buenos simplemente porque la sociedad lo piensa. Que no nos dejas permanecer en ellos, sino que tú vas y nos muestras en tu palabra que no tenemos que ceder ante ninguno de ellos. Que todos esos deseos, todos esos placeres que queremos tener, son placeres que nos destruyen, que nos hacen mal y no nos hacen bien. Padre, ayúdanos a entender eso, que podamos observar estos versículos y darnos cuenta que cuando nos entregamos a cualquier tipo de placer sexual que no está dentro de tu voluntad, andamos como gente sin entendimiento, como gente tonta, como animales que nada más se entregan a sus instintos. Danos a notar que hay un mejor placer que nos está esperando dentro de tu voluntad. Ayúdanos a buscar, guardar nuestros corazones de todas las imágenes que da el mundo y Satanás, y guardarnos también limpiándonos en nuestro interior de todos los deseos corrompidos que solemos tener, y que queramos más bien buscar ese gozo verdadero de un matrimonio acorde a tu voluntad y de una relación contigo que siga profundizándose y creciendo al conocer tu amor y a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a batallar, Padre, para que logremos esto, que no lo hagamos solos, sino que lo hagamos entregándonos primeramente a ti, y tú danos la fuerza con tu Espíritu Santo y con la oración y con la palabra, y que no desaprovechemos nunca ninguna de estas acciones que nos pueden traer fuerza, y danos la fuerza con hermanos que nos motiven a seguir en este caminar. Padre, perdónanos por todas las veces que hemos pensado de más sobre una persona que conocíamos. Perdónanos porque lo vimos o la vimos como un objeto de placer más que como una persona. Perdónanos por todas las veces que hemos observado en sitios cualquier tipo de actividad sexual, porque ahí estábamos metiéndonos como terceros dentro de actividades que no nos tocaban en lo absoluto.
Padre, ayúdanos a observar que aún eso estaba atentando en contra de nuestra alma. Ayúdanos a pedir perdón de forma honesta en nuestros corazones. Ayúdanos a poder sentir en verdad lo abominable que eran todas estas acciones. Y Padre, ya sé que ni siquiera llegamos a hablar de todos los actos sexuales que van más allá de estos. Pero si alguien se ha encontrado en alguno de estos, como infidelidad, como en adulterio, como en homosexualidad, sé también tú aquel que perdona y lava y restaura los corazones para que puedan llegar a sentir de forma completa cada uno de nuestros corazones, que podamos sentir bien todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú eres tan lleno de paciencia y de bondad con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te pido que tú obres y que sigas obrando en cada uno. Amén. Vaya qué tema, ¿no? Y bueno, es tiempo del llamado, y en este es donde demostramos realmente que, aunque si bien justo Jaso habló del pecado de la lujuria, no sé qué pecado estés pasando tú, y que realmente aquí el hecho es de que todos pecamos. Nadie es libre de pensar que es santo, nadie es libre de creer que él no peca, porque realmente todos pecamos, lo dice la palabra, que no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno. Pero ahí no se queda esto. Aquí tenemos un Dios tan misericordioso, un Dios que nos ama, que nos muestra el camino, que nos muestra un amor tan grande que en ese amor nos perdonó. Si me acompañan a Romanos 5, del 8 al 9. Y dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Qué es esto? Que es tanto el amor de Dios, es tanto su amor para con nosotros, que nos perdonó. Que no sé qué pecado hayas cometido tú, no sé qué estés pasando por tu vida. Y a lo mejor sí te sientes condenado y dices: no, es que Jorgito, no sabes lo que he pasado, no sabes lo que he hecho. Y la verdad no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Y sabes qué? Que a pesar de que sabe lo que has hecho, te perdona. Que a pesar de lo que has cometido en tu vida, de todas las veces en el que pudiste seguir el buen camino y no lo hiciste, te desviaste, Dios te perdona. ¿Por qué? Por medio del sacrificio de Cristo en una cruz, por medio de que Cristo recibió la ira que tú y yo merecíamos, por medio de que tú y yo merecíamos un castigo eterno, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, ya no. Y ahí es donde nosotros tenemos esa oportunidad, donde si Dios nos permite, quebrante nuestros corazones a acercarnos a Él, a decirle: ¿sabes qué, Dios? Sí he fallado, sí he pecado, sí he cometido errores en mi vida que no quisiera, pero sé que tú me perdonas. Yo quiero invitarte a eso, a que abras tu corazón, a que te arrepientas de todo lo malo que has hecho, de que veas a Jesús, a tu Dios, como el Salvador que es, como ese Dios tan amoroso que nos perdonó. Entonces, hoy quiero decirte eso. No estás condenado. No es de que el pecado que has cometido no tiene perdón. Sí lo tiene, por medio de Cristo. Pero hoy tú acércate a Él y repite conmigo esta oración. Padre, he fallado. Oh Dios, he fallado al camino que tú me has mostrado. A ver que no he hecho lo bueno delante de tus ojos. Que puede que ya me hayan dicho 1,000,000 veces que no siga este camino y lo he seguido. O puede que sea la primera vez que lo escucho. Pero hoy entiendo eso. Que tú lo que buscas de mí es que yo me aparte de este pecado del mundo, que yo me aparte de mis deseos carnales, que yo me aparte de mis deseos pecaminosos y me acerque a tu verdad. Me acerque a ti, oh Dios. Y hoy vengo a eso.
a decirte que sin ti no soy nada. Que si tú, Señor, me lo permites, me perdones. Que hoy, Cristo, entiendo el sacrificio que hiciste en esa cruz. Que recibiste la ira que yo tenía que recibir. Y que por medio de ese sacrificio yo soy perdonado. Yo soy justificado. Dios me puede ver como su hijo. Y hoy como su hijo quiero seguir este camino de santidad. Hoy como su hijo le entrego mi vida. Hoy como su hijo le entrego mi carne. Y quiero vivir contigo. Quiero vivir una vida plena contigo, oh Dios. Quebranta tú mi corazón. Límpiame con tu sangre hermosa. A vivir una vida en santidad, Dios. Y a partir de hoy, cada día que tengas, Señor, sea para darte gloria y honra a ti. Te entrego mi vida, Dios, para que seas tú en mí. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de quien me salvó. Amén. Y déjame decirte algo que decía Jaso, el punto de, con esto quiero terminar. Si tú te sientes esclavo, déjame decirte que ya no lo eres. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya eres libre. Y me encanta, 2 Corintios 3, del 17 al 18 dice: Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en el espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Tú aceptaste a Jesús, tú aceptaste a Dios, su Espíritu está contigo. Y si su Espíritu está contigo, hay libertad. Ya no eres esclavo del pecado, ya eres ahora libre con el Señor. Ahora ya eres dueño del Señor, y donde está el Señor está esta libertad. Ahora bien, descubramos nuestro rostro, quitémonos toda vergüenza, porque Dios ya nos ha perdonado y vamos a seguir siendo transformados y a confiar en Él en eso. Y bueno, con eso termino. Creo que va a haber... sigue Andrés. Gracias.